Buenas, ¿cómo andan? Vamos a arrancar una serie de videos respecto de programación en backend. Nos va a llevar alrededor de 2 semanas. En esta primera semana va a ser una introducción, vamos a hablar un poco del contexto y ya nos vamos a meter en nuestro lenguaje de backend. Y en la segunda semana vamos a hacer programación fuerte respecto del proyecto que les va a servir a ustedes para los TPs que siguen en esta temática. En el índice de esta semana vamos a tener 3 temas. Primero vamos a hacer una breve introducción a proyectos web. A continuación vamos a ver una introducción a PHP. Y por último vamos a hacer nuestros primeros videos respecto de qué entendemos por desarrollo de backend. Si bien vamos a usar PHP de excusa, van a ver que muchos de los temas y cuestiones que vamos a discutir son de programación en general y la van a poder ustedes traspolar a cualquier lenguaje de programación que utilicen. En particular hoy vamos a hablar de proyectos web. Bueno, cuando nos referimos a proyectos, estamos hablando de un conjunto de tareas y acciones para llegar a un objetivo que consta de mucho más que de código. Lamentablemente, por tiempos y enfoque, esta materia necesita poner su fuerte en el código, tanto de frontend como de backend, pero me gustaba este momento para que discutamos respecto de por qué un proyecto es mucho más que código. Para arrancar tenemos un conjunto de servicios, algunos de ellos ya los vimos y los discutimos en la parte de aplicaciones del lado del servidor. Pueden ser bases de datos, puede ser incluso más de una base de datos, tenemos web servers, etcétera, y que nosotros tenemos que lograr coordinarlos mediante código y configuraciones para que puedan cumplir su objetivo dentro del proyecto. Por otro lado, tenemos problemas de escalabilidad. Nuestros proyectos pueden llegar a ser utilizados por decenas, miles o millones de personas eventualmente. Entonces necesitamos estrategias y el uso de librerías que nos permitan este tipo de crecimiento. Cuando nos centramos en la parte de los lenguajes, también tenemos buenas prácticas. Es decir, hay cosas que está bien hacerlas y hay cosas que está mal, que dependiendo de cada lenguaje la sintaxis o configuración para lograr eso difiere, pero que los conceptos se comparten. Y por último tenemos algo que llamamos documentación, que tiene varias aristas. Por un lado la documentación técnica, es decir, para que cuando yo deje de hacer este proyecto o yo trabajo en este proyecto coordinado con otras personas que también desarrollan, sepan a través de la documentación conocer las distintas partes del mismo, y también a los usuarios. En particular en esta materia nos va a interesar la documentación técnica, la documentación para otra gente que también va a desarrollar. Entrando un poquito más en los perfiles de la industria, tenemos que hay de forma histórica 3 grandes perfiles. El desarrollador o ingeniero de software es un poco el perfil más cercano a lo que nos deja la carrera que nosotros hacemos al salir. Después tenemos una parte que se llama operaciones o Technology Operations ahí en el gráfico, que es básicamente el perfil encargado de monitorizar y generar el despliegue de nuestras aplicaciones y asegurarse de que estén funcionando correctamente y dar un feedback en caso de que haya fallas. Y el sector de QA, que es Quality Assurance, que es testing. Para nosotros los testers, la gente que hace testing, y este testing involucra varios tipos de pruebas, desde pruebas de interfaz a pruebas de funcionamiento, pruebas de calidad, es decir, que lo que está hecho funcione, que no de errores, pero también que sea lo que el cliente pidió. Nosotros nos vamos a meter de lleno en desarrollo y un poquito en la parte de Technology Operations. El perfil que mezcla tareas de estas 3 grandes ramas de la industria se conoce como DevOps. Es un poco la conjunción de desarrollo, dev y ops, operaciones. En la parte de desarrollo, si se fijan en este mini resumen de algunas tecnologías, son cosas que ya más o menos conocemos. Tenemos control de versiones, tenemos lenguajes, tenemos IDEs, lenguajes de programación, etc. Es toda tecnología que vinculamos a la etapa de desarrollo. Por otra parte, la parte de operaciones es aquella parte que, como ya dijimos, encargada del despliegue, encargada de que nuestras aplicaciones queden en ejecución, que sea sencillo recuperarse ante errores, que sea posible de una manera automatizada lograr desde nuestro commit
hasta que eso llega a producción, atravesar distintas etapas. Acá lo que posteé son algunas herramientas que apuntan a este tipo de cosas. Y tiene que ver, como dice ahí un poco la slide, todo lo que pasa después de que yo como desarrollador termino mi trabajo. Es decir, desde mi commit hasta que eso llega al cliente, hay un conjunto de tareas de las cuales operaciones está encargada de llevarlas a cabo. Un poquito para poner esto dentro de nuestro enfoque, y es un poco la idea con la que quiero que salgan de esta parte, es el workflow o el flujo de trabajo a lo largo de un proyecto. Es mucho más complejo que decir que si es cascada, que si no es cascada. En realidad es algo infinito para un proyecto que empieza, podemos decir que empieza con un plan, ahí en celeste en la parte central del gráfico. Una vez que está el plan planteado, empezamos a pensar en el código, y ahí, bueno, esa es la parte central que nosotros vamos a mostrar en la materia. Pero fíjense todo lo que tenemos después. Tenemos una parte de build que nosotros no le vamos a dar mucha bolilla, pero que es muy importante en algunos proyectos. Por ejemplo, estamos haciendo una aplicación mobile. La parte de build es central a dejar el binario funcionando. Después tenemos la parte de testing, que se encarga de, bueno, justamente toda la parte de QA, la parte de pruebas de calidad, de que el proyecto funcione y que haga lo que el cliente o usuario pidió. La parte de release, que es lanzar una versión concreta. El versionado de nuestra aplicación es la beta 1, es la versión 1, es la versión 3 de mi aplicación. El deploy o despliegue, que es la parte en la que yo hago efectiva la llegada de mi sistema a una instalación concreta, producción, testing, etc. La parte operativa, es decir, el uso por parte de nuestros usuarios o clientes. Una vez que está operativo, toda la parte de monitoreo es central para darnos un feedback para planificar la siguiente etapa del proyecto. De ahí van a salir bugs, nuevas formas de uso, mejoras en la interfaz, etc. Entonces, ese era un poco lo que yo les quería transmitir. Nuestros proyectos, nosotros estamos en la parte de código, y fíjense todas las otras tareas que hay. Vamos a hablar nosotros un poquito de release, pero muy poco, un poquitito de deploy en alguna parte de la materia. Y lo otro, lamentablemente, nos queda fuera y no es algo que vayamos a tocar dentro de la materia.